iglesia? Hay una linda presencia aquí, ¿verdad? Hay una linda presencia aquí. Y bueno, como les dije, esta predicación nació cuando estábamos dando una clase allá de, si mal no me recuerdo, más o menos por junio. Tal vez sea un poquito más reciente, no sé. Pero estábamos hablando del arrebatamiento y que todo ese rollo de que cuando Cristo venga, etcétera. Y alguien preguntó, no me recuerdo quién, de la resurrección. Vamos a hablar de la resurrección. Y le titulé en un tono imperativo: usted y yo vamos a resucitar. Amén. Ahí se lo voy a mostrar. De hecho, todo ser humano va a resucitar. Se lo voy a mostrar bíblicamente. Todo ser humano que ha pisado aquí en la tierra va a resucitar. No voy a entrar en detalles. Según los estudiosos de la Biblia y los teólogos, enumeran 7 resurrecciones que experimentará la raza humana. Y no solo los cristianos, por eso digo la raza humana. O los humanos, la raza es, bueno, los humanos, nosotros. A nosotros que somos hijos de Dios y aún los que no son hijos de Dios van a experimentar una resurrección. Como le dije, los teólogos enumeran 7 resurrecciones y 2 ya fueron. Y vamos a entrar a esto nada más solo como en introducción y después entro donde yo quiero entrar. Solo para establecer unas bases y lo voy a usar como estilo introducción. Primero que nada, la base o la columna vertebral del cristianismo en sí, la columna vertebral del cristianismo, y aquí aplican todos las denominaciones, diríamos, que aceptan a Cristo como Rey y Salvador y Hijo de Dios. Me voy a abstener a nombrar denominaciones. Entonces, todo evangélico que acepta que Cristo es el Señor y que nació, murió y resucitó, es un cristiano de buena doctrina, diríamos, ¿no? Y la resurrección de Jesús viene a ser la columna vertebral de nuestra doctrina. ¿Por qué? Entonces, como dice aquí el apóstol Pablo, que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. O sea, ¿qué nos sirve? Si Cristo no resucitó, les voy a decir así: hemos vivido engañados. Así de sencillo. Que lo que creemos es falso. Pero como no es así, porque Cristo resucitó tal como lo dijo, que al tercer día iba a resucitar, y resucitó corporalmente. No me vengan a decir algunos ahí que no, sí resucitó, pero espiritualmente. Resucitó corporalmente. Así, tal como murió, así se levantó por el poder del Espíritu Santo, lo dice la Biblia. Entonces, nuestra fe está basada en eso, en el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Independientemente la fecha que nació Jesús, es muy aparte. Si nació el 25 de diciembre, qué bueno, porque lo celebramos. Si no, pues ni modo. Ya es lo de menos. Que la Biblia declara que nació, nació. Que la Biblia declara que murió, murió. Que si murió un viernes, eso es lo de menos. Murió. Que resucitó al muy de madrugada, amaneciendo el domingo, o a las 6, 5 de la madrugada, es lo de menos. Porque hay gente que se pone
a poner cosas ahí, iglesia. Eso ya lo de menos. Que nació, murió y resucitó es un hecho porque lo declara la Biblia. Y datos históricos también lo declaran. ¿Ok? Eso es nuestra base. Y esa es la introducción que quiero dejar. Que nuestra fe está basada en la resurrección de Jesús a través de nacimiento, muerte y resurrección. Porque le vuelvo a repetir, si nació, murió, pero no resucitó, vana es nuestra fe, dice la Biblia. Entonces, entramos donde quiero entrar. Como le dije al principio, los teólogos enumeran 7 resurrecciones. Pero yo, como soy muy generoso, le puse una más. Vamos a hablar de 8. Y dirá, ya le ganaste a los teólogos. No, y se lo va a adelantar. Voy a hablar de una resurrección más adelante. Y usted se dará cuenta cuál es la diferencia. Y le voy a decir la diferencia. Ok. La primera resurrección es la de Jesús, obviamente. La primera resurrección es la de Jesús. Él es la primicia. Es el primero. La primera persona que resucitó, que nunca ha vuelto a morir. Por eso le llaman la primicia. Lázaro resucitó, pero él volvió a morir. Más adelante volvió a morir. Y la Biblia declara también que cuando Jesús murió en la cruz, las sepulturas se abrieron. Se abrieron las sepulturas y algunas personas, unas pocas personas, los teólogos le llaman los resucitados de Jerusalén. Algunos resucitaron. Los santos de Jerusalén resucitaron. Hay una controversia ahí, se lo voy a dejar saber. No resucitaron ellos digamos el viernes que murió Jesús. La Biblia dice que cuando murió Jesús, las tumbas se abrieron, pero no dice que salieron. Los teólogos dicen que salieron cuando Jesús salió también de la tumba. Y hace base bíblica. ¿Por qué? Porque la Biblia bien claro declara que Jesús es la primicia, es el primero que resucitó y después los otros. No voy a entrar en detalles, es un estudio muy profundo, muy, muy profundo. Entonces, esa es la segunda resurrección. Jesús fue el primero y los santos de Jerusalén fue el segundo. La segunda resurrección. Que llevamos 2, querían 5. Y no lo voy a tocar, no voy a tocar esas. Porque no es donde yo quiero llegar. Yo quiero llegar a esto. Vaya al libro de un pasaje muy conocido, extremadamente conocido. La primera carta a los hermanos que estaban en Tesalónica. Primera carta a los tesalonicenses. Usted la conoce. Capítulo 4, los versículos 13 al 18 vamos a leer en esta ocasión. Y el 17 es el famoso. Usted sabe qué quiere decir, qué dice el 17. Primera de Tesalonicenses. Hace unos años esa palabra me costaba muchísimo decirla. Las palabras largas a mí me cuesta mucho. Ayer dando una clase, había 3 palabras que no pude pronunciar. Mejor que le dije a los alumnos, lean ustedes. Premileniarismo, algo así que dice. Es una palabra larga para mí. Ya lo tiene. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice así. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. El 15. Pues les decimos, pues si les decimos esto por palabra del Señor, nosotros que vivimos, que
¿qué habremos quedado hasta la venida del Señor? De ninguna manera precederemos a los que ya durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos vivido y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con nuestro Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. El 16 era el enfoque. El 16, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los teólogos llaman esa la tercera resurrección. Y es donde yo quiero enfatizar. Y es la que estamos esperando nosotros. La venida del Señor, el arrebatamiento. En cualquier momento esa parte puede pasar. La Biblia no declara el tiempo ni el preciso día. Nada de eso lo declara. Dice la Biblia que vendrá como ladrón en la noche. Leí la última parte por la razón que si a nosotros nos toca estar con vida para ese entonces, nosotros tampoco nos vamos a quedar. Pero los que hayan muerto obedeciendo la palabra de Dios tendrán algo más lindo. Ellos resucitarán primero. Ellos verán a Cristo por un segundo de diferencia que nosotros, o los que estén vivos para ese entonces. Puede pasar en los próximos minutos, próximos días, próximos meses, próximos años. Yo no lo sé. Pero la Biblia declara que los muertos en Cristo, ahí está la gran diferencia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Si usted y yo morimos en Cristo, ¿sabe qué? Cuando Cristo regrese, cuando esa trompeta, esa final trompeta como la conocemos, suene, ¡pum! Nosotros nos levantamos de la tumba en una milésima de segundo. Y cualquier persona que haya muerto en Cristo se levanta de la tumba con el poder de Dios. Y entonces es donde yo le quiero alentar. Aliéntense, dice, con estas palabras. Si nos toca irnos antes de la venida del Señor, no problem, dice el gabacho. No hay ningún problema. Usted y yo vamos a resucitar. Usted y yo vamos a encontrarnos con el Señor en el aire. Y como dice la palabra, y los que hayan quedado serán arrebatados y transformados, dicen en Primera de Corintios, y nos encontraremos con el Señor en el aire. ¿Okay? Esa es la resurrección que yo le invito, le animo, le aliento que busquemos. No me malentiendan, no estoy diciendo que quiero que se muera, porque obviamente para resucitar tiene que morir. Pero como le dije, si nos toca estar muertos para ese entonces, este es la resurrección que nosotros vamos a ver. La de Jesús fue diferente. La de los santos de Jerusalén fue diferente. Esta también va a ser diferente. Solo para los que murieron en Cristo. ¿Ve la diferencia? Lo estoy hilando a todo. Ahorita vamos a hilar más. Espérese. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes esperan, diríamos, en una forma hipotética, ¿no? Esa resurrección.
Yo la estoy esperando. Si me toca irme de esta tierra antes de la venida del Señor, no hay problema. No hay problema. Usted tranquilo. A mí me gusta alentar, no le tengamos miedo a la muerte. Téngale miedo a la muerte si no está en Dios. Ahí sí, cuidadito, porque ahí no tiene esperanza. No tiene ninguna esperanza. Porque en el libro de Hebreos dice, está establecido para el hombre que muera solo una vez. De ahí el juicio. ¿Sí me explico? Si se muere sin Cristo, I'm sorry for you. Lo siento por usted. No va a tener ninguna esperanza. Ninguna. No hay. Hay que decirlo tal cual es. Se muere sin Cristo, no tiene más esperanza. No hay un segundo chance, como algunos piensan. No, no hay. Porque bien claro lo dice en el libro de Hebreos, que está establecido, está establecido. Esa es la palabra fuerte de ahí. Está establecido que los hombres mueran solo una vez, de ahí el juicio. Bueno, como le repito, esta es la resurrección, que si Cristo no ha venido de aquí a 100 años, yo estoy seguro que yo no voy a estar aquí. Imagínense, pues, no le voy a decir mi edad, porque era tan viejo está. Sí, ya estoy como ya vamos para allá que acá. Pero dice en el 16, porque el Señor por el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación. Me gusta como dice la 60, porque el Dios mismo descenderá del cielo con voz de mando, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Usted y yo, tal vez. Y los que hayan quedado, dice, serán arrebatados. La palabra hebrea, arpazo. Quitados de la tierra así. Y nos encontraremos con Cristo. Esa es la resurrección, que el aliento que anhele, diríamos. Le vuelvo a repetir, cuando digo eso, no, mi deseo no es que se muera, pero tal vez nos toque, no sé. Pero que se lleve esta información, que conozca esto. Y entonces de allí viene otra. Hay otras resurrecciones. Se las voy a leer nada más, no. Después de la resurrección de la iglesia, que somos nosotros, los teólogos lo enumeran así: la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Y después la resurrección de los santos de la gran tribulación. La resurrección de los santos del milenio. Son estudios muy profundos, muy profundos. Pero esta es la séptima, es la donde yo quiero empezar a aterrizar. La resurrección de los impíos. Vaya al libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Capítulo 12, versículo 2. Libro de Daniel, capítulo 12, versículo 12. Vamos a ver nada más un versículo. El contexto es cuando Dios le habla al profeta de los últimos tiempos. De esa parte del libro de Daniel o el del profeta Daniel aún no se ha cumplido. Sabemos que hay muchas profecías del Antiguo Testamento que aún no se cumplen. Y en el libro de Daniel encontramos varias, Ezequiel y algunos más. Pero los más fuertes, Ezequiel y Zacarías, si no me equivoco. Entonces, ya lo tiene, dice así: y muchos de los que duermen, o sea, los que murieron, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. ¿Cómo dice la Reina Valera 60? Porque eso no la es. Me gusta.
para vergüenza y confusión eterna. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, y unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Es la última resurrección. Por eso le titulé, va a resucitar. En una forma imperativa. Va a resucitar, sea quien sea usted. Tarde o temprano, la raza humana, los humanos van a resucitar. Todo ser humano que haya pisado en la tierra va a resucitar. Y sabe, muchos, como dice la Biblia, unos para vergüenza y horror eterno. O sea, que van a ir al infierno. Ahí cabe mencionar a los amigos ateos, a los que dicen que no existe un Dios. Allí, como lo dice en el libro del profeta Isaías, la carta a los romanos y la carta a los filipenses, que toda rodilla se doblará delante de Dios y confesará que Él es el Señor. Amigo ateo, te digo que tarde o temprano reconocerás que Dios es el Señor. Lo vas a reconocer. Tarde o temprano te estarás frente a frente con Él. Y le dirás, y tu boca lo confesará, Jesús, tú eres el Señor. Pero te voy a dar una mala noticia. Será muy tarde para ti. Será muy tarde para ti. Porque está establecido para el hombre que muera solo una vez. De allí el juicio. No habrá oportunidad para ti. Por eso me estaba enfocando en la resurrección de la iglesia. Por eso, iglesia, no se aleje de Dios, o no nos alejemos de Dios. Eso me incluye a mí. Sirvamos a Dios. Esforcémonos, caminemos en las cosas de Dios. ¿Por qué? No vaya a ser que a nosotros que hemos conocido a Dios y nos alejemos de Dios, caigamos en ese despertar, pero para vergüenza y horror eterno. Qué pena sería, ¿verdad? Qué pena sería. Muchos dicen que no hay un Dios. Muchos dicen, no existe un Dios. ¿Cómo puede haber un Dios tan cruel que muchos niños padecen hambre, frío, etcétera? ¿Dónde está ese Dios? Ese Dios está sentado en su trono. Y eso pasa por la hambruna y todas esas cosas crueles que vemos con los niños y con la gente. Es por la maldad del corazón del hombre. No es por Dios, es por la maldad del corazón del hombre. Ahora, iglesia, no seamos nosotros los que nos van a despertar, pero para vergüenza y horror eterno. Que no seamos nosotros. Que no seamos nosotros. Que no seamos nosotros los que vamos a resucitar para vergüenza, sino para decirle al Señor, tú eres el Señor. Y Dios, si me permite Dios, expresarle más unas palabras. Si Él me permite expresarle unas palabras, tú eres el Señor. Y gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. ¿Sí me explico? Porque tal vez al que no acepta a Cristo, al que no cree en Cristo, lo único que va a decir es, sí, era verdad, tú eres el Señor. ¿Sí me explico? Pero nosotros, por el agradecimiento que hay en nuestro corazón, yo no sé cómo va a ser ahí cuando estemos enfrente,
para decirle que Él es el Señor. Si vamos a tener la oportunidad de hacer una larga charla o simplemente doblar, dice la Biblia en Filipenses, que toda rodilla se doblará y le dirá: tú eres el Señor. Con reverencia. Y con reverencia le voy a decir: gracias. Gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Ok. Esa es la resurrección que nosotros queremos. Que cuando esa final trompeta suene, nosotros, los que hayan muerto, serán resucitados inmediatamente. Nosotros, los que hemos estado, los que estamos con vida, dejaremos este lugar para siempre. O nos iremos a encontrarnos con Dios en el aire. Pero como le dije, hay una octava resurrección donde yo quiero hablar. No es física. No es física. Las 7 que enumeran los teólogos son físicos. Pero hay una resurrección la cual debemos proclamar. Es la resurrección donde tenemos nosotros que hablar. Está en el Evangelio de Juan, el capítulo 11, los versículos 25 al 27. El contexto es donde Jesús resucita a Lázaro y le dice esto. Usted sabe, conoce la historia. A Jesús lo avisan que su amigo Lázaro estaba enfermo. Y él decide quedarse 2 días más donde estaba. Y él dice que Lázaro ya había muerto, pero usa la palabra duerme. Y no me había dado cuenta que la Biblia dice, bueno, no dice eso obviamente, pero yo no me había dado cuenta hasta que estuve preparando esto. Algo curioso que a mí me llamó mucho la atención, que los discípulos no entendieron eso. Dice la Biblia que los discípulos entendieron que realmente estaba así dormido, ¿no? Pero Jesús les decía, y después la Biblia el relato aclara, y después les dijo: Lázaro ya está muerto. Y entendieron sus discípulos. O sea, hay que entender bien la palabra. Y a mí me encantó ver, ay Señor, gracias. Es un detallito, ¿no? Pero a mí esos detallitos me llenan el corazón. Porque no me había dado cuenta tantos años o tantas veces que había leído la historia de Lázaro y no me había dado cuenta de esa parte. Y léalo usted cuando tenga chance. Está muy bonito. Pero bueno, mire lo que dice. Como ya le relaté el contexto. A Jesús le avisan que su amigo Lázaro estaba enfermo. Y después él dice que Lázaro ya duerme o ya está muerto. Y se encaminan a donde estaba Lázaro. Y sale a una de las hermanas de Lázaro al encuentro del Señor y le dice esto. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le decía. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Pero la parte que quiero enfatizar, le dijo: yo soy la resurrección y la vida. La Biblia nos enseña que toda persona que no tiene a Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Amén. No me la estoy inventando, ¿verdad? Que toda persona que no tiene a Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, esta resurrección no es física, es espiritual. Entonces tiene que tomar a Cristo para ser resucitado espiritualmente. ¿Y sabe qué? Usted y yo hemos experimentado esa resurrección. O espero que sí. ¿Sí me explico? Toda persona que no tiene a Cristo está muerto en sus delitos y pecados.
Pero toda persona que ha venido a los pies de Cristo ha experimentado esta resurrección espiritual. Porque dicen Corintios, ¿verdad? Nada más me vino esto en la cabeza. Que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Que las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas nuevas. Usted y yo estamos o hemos experimentado una resurrección espiritual. ¿Y sabe qué? Si no hubiéramos experimentado esa resurrección espiritual, estaríamos encaminados a la muerte eterna. O sea, la muerte física y espiritual y física, o sea, encaminados al infierno. Porque toda persona que no tiene a Cristo sabe dónde termina, ¿verdad? Para vergüenza y horror eterno. Toda persona que no tiene a Cristo termina para vergüenza y horror eterno o confusión para siempre. Pero ¿sabe qué? Que nosotros que estamos aquí, espero en el Señor que hayamos experimentado esta resurrección. Y yo creo que sí. Pero ¿sabe qué? Esta resurrección de la cual estoy hablando, la resurrección espiritual, la tenemos que compartir. Tenemos que compartir esa resurrección. Porque toda persona que no ha conocido a Dios está encaminada al infierno. Y nosotros tenemos, como decía el hermano Rick anoche, ese poder. Tenemos ese poder de cambiarles el rumbo de su vida. O sea, no literalmente nosotros, pero con el mensaje que le vamos a llevar, que es el mensaje de salvación. Que en sí, iglesia, hay que entender esta parte. Y no tendríamos que sentir un poquito de vergüenza en esto. ¿Sabe lo único? Una de las cosas que Dios nos ha mandado a hacer es predicar el evangelio, no cambiar a nadie. Hablemos del evangelio, hablemos del amor de Cristo, hablemos de su salvación. Es lo que Dios nos ha mandado a hacer. No nos ha mandado a cambiar las vidas o la vida de alguna persona. Porque nosotros no podemos cambiar la vida de nadie, sino es la palabra y el Espíritu de Dios que hace ese cambio. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de compartir esta resurrección. Y él lo dice, sí, lo dijo, y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Él es el autor de la vida. De él proviene la vida. Por eso él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la Biblia le declara muy claramente que toda persona que no tiene a Cristo está muerta espiritualmente. Pero cuando tiene su encuentro con Jesús, viene una resurrección y un cambio de vida, un cambio de mentalidad, un cambio de hábitos. Iglesia, ese hábito nos tiene que acercar a Dios diariamente. Hábitos sanos, obviamente, de buscarle a Él. Para que cuando Cristo venga, dicen Tesalonicenses 16. Lo voy a buscar en la Reina Valera, me gusta más ahí. O alguien me lo busque y me lo pase rápido. 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque aquí, ok, 4:17. 16 dice: ¿dónde estamos aquí? Ok, dice: porque el Señor mismo,
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque el Señor con voz, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es usted y yo, si estamos muertos. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a dar gracias. Y mi oración en esta tarde sería que cuidemos nuestra salvación. Usted dirá, pensará, no, es que la salvación no se pierde. Dice la Biblia en Apocalipsis, dice, no vaya a ser que tu nombre sea borrado del libro de la vida. Iglesia, que este caminar, que esta resurrección que hemos empezado, que cada día nos lleve de gloria en gloria, como lo dice la Biblia. Para que sea que estemos vivos o durmamos. Porque hay algo, es un estudio muy hermoso. La Biblia o Dios no llama a los que, lo que conocemos nosotros como muertos en Cristo. La Biblia los llama los que duermen. O sea, estemos vivos o dormidos, pero el caso es que si usted o yo estamos muertos, nosotros seríamos los primeros en resucitar. E inmediatamente, los que estén vivos y los que han vivido conforme a la palabra de Dios serán arrebatados, sacados de esta tierra así. Y en milésimas de segundos estaríamos en las nubes esperando a ese Rey glorioso, a esa persona que yo amo con todo mi corazón, que se llama Jesús de Nazaret. Y decirle, aquí estoy, ya llegué. Algunos vienen aquí atrásito de nosotros, son hispanos. Pero lo que quiero llegar a iglesia es, busque esa resurrección. No busque la última, porque la última es para vergüenza y horror eterno. No busque esa, por favor. Esa es para condenación eterna, en pocas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre,